Políticamente Incorrecto a través de N79 News y a esta hora. Soy Rodrigo Mérida y sabe que nuestro invitado especial y de casa es Víctor Hugo, alias el Paquito, el Terrible, al que le gusta ya utilizar sacos café. Paquito, bienvenido. ¿Cómo estás? Gusto muy bien por aquí, amigo. Muy bien, aquí, por aquí, llegando a tiempo. Sí, así siempre. Es, sí, así es. Pues a ver, el tema de hoy es dictaduras. Mire usted, salieron muchos expertos hablando de dictaduras. Algunos defienden dictaduras y algunos no saben qué es una dictadura y aún así la defienden. Bueno, Paquito aquí nos va a dar un contexto de algunas dictaduras del pasado, del presente y probablemente yo creo que hasta del futuro. Todavía no soy adivino. ¿No? A todos no eres adivino. Todavía no. Ay, mi rey, qué tierno. No de esas sí vas a poder. Pero bueno, arrancamos este bloque de Políticamente Incorrecto y Víctor Hugo es el que tiene la palabra, así que guíanos, llévanos de la mano. Claro, es que me haces que me doble de la risa. Sí, te vas a doblar. Así es, y por sabes perdemos la seriedad. Pero es un gusto nuevamente estar aquí a esta hora, como cada viernes. Sí. Y bueno, ante los sucesos que hemos vivido en las últimas semanas, particularmente la detención y la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela, pues ha resurgido el tema. Se ha hablado de una dictadura en Venezuela desde época de Hugo Chávez, durante el gobierno de Nicolás Maduro, y ha sido la constante. Entonces, bueno, pues venimos en América Latina de una amplia tradición de dictaduras durante todo el siglo XX, pero particularmente después del término de la Segunda Guerra Mundial en 1949, pues hay que recordar que el mundo se dividió en dos bloques, las dos potencias, que era la URSS y Estados Unidos, la Guerra Fría, y toda esta parte, en un estricto sentido, pues se procuró evitar el avance del comunismo, esa palabra que también está hoy tan de moda. Así es, el comunismo, porque dicen que también aquí ya somos comunistas. Entonces, bueno, se procuró defender toda esta parte, evitar el crecimiento, la propagación. Incluso hubo una defensa ideológica, hay que decirlo, en contra de que esto avanzara en América. Y bueno, esto llevó a que muchos gobiernos que habían sido electos democráticamente en todo el continente fueran derrocados. Pero es importante decir que todos estos golpes de Estado o estos asaltos al poder pues ocurrieron con el beneplácito, con el apoyo, con la asesoría de nuestro vecino del norte. Esa es una realidad. Socio, señor. Bueno, también es nuestro socio. Mayor socio. Por supuesto. Y hoy, bueno, también ha corrido la versión, o han hecho correr la versión, mejor dicho, pues también nos quiere invadir, ¿no? Que también va a pasar lo mismo y que hay que estar atentos y que tenemos que defender a la patria. Y entonces, bueno, hemos caído en esta discusión actual. Pero bueno, regresemos al pasado y en ese sentido, pues prácticamente todo el continente estuvo gobernado por dictadores. Hubo golpes de Estado en prácticamente toda América Latina. Algunos tuvieron mucho mayor impacto, los recordamos con muchísima más claridad, pero pues los demás países no son menos importantes. Y bueno, pues en ese sentido lo que siempre se privilegió pues fue que todos estos gobiernos electos democráticamente en algún momento fueran derrocados para que se instaurara la dictadura, pero esto venía acompañado de que trajera algunos beneficios para quienes los apoyaban. Recursos naturales, el comercio, todo lo que se pudiera, no sé si te suene familiar. Sí. Va por ahí. Sí, y en esa parte, pues, defendiéndonos del comunismo, ocurrieron todas estas atrocidades, ¿no? Después de la década de los 50, recordemos que vino la doctrina de seguridad nacional, particularmente en Brasil, en Argentina, en Paraguay, donde el objetivo era que, pues ideológicamente la gente estuviera en contra del comunismo, que no se hablara que se pintara como lo peor, que se tomara como ejemplo lo que pasaba en la URSS y en todo el bloque, toda la cortina de hierro, y se fueron pidiendo garantías, derechos, se fueron cancelando, y ese fue parte del proceso histórico, ¿no? Es necesario e indispensable hablar que tenemos la dictadura autoritaria, que bueno, pues es la que tiene
ciertos tintes menos autoritarios, bueno, menos totalitarios, menos que la totalitaria, perdón, donde pues hay garantías, existe una pequeña oposición, hay un cierto posibilidad de que haya fuerzas políticas pequeñas, pero finalmente pues el dictador tiene todo el control, tiene el apoyo total de la clase empresarial y sobre todo de los medios de comunicación, algo pues muy recurrente para poder controlar y para poder desinformar, como lo vimos y incluso como lo padecimos, aunque no tuvimos en México una dictadura como tal, pues tiene muchas características y muchas similitudes. Entonces, bueno, pues en ese sentido, todo esto servía para que se justificara, pues que a pesar de que había un gobierno dictatorial que había llegado en muchos de los casos, pues por un golpe de Estado o por un asalto militar al poder, derrocando a alguien, pues había algo de pluralidad. En contraparte, bueno, pues tenemos también las dictaduras totalitarias, donde el Estado es todo, donde no hay garantías, donde hay persecución, donde no se puede hablar en contra del gobierno, de los actores políticos, de las Presos autoridades. políticos. Muchos presos políticos, asesinatos sin garantías, ¿no? Entonces, este proceso, bueno, lo vivimos en toda América Latina, lo vivimos, digo, particularmente, pues Chile, Argentina, Paraguay, Venezuela. Sí, qué curioso, ¿no? Porque después de varios días, quien toma ahí el itinerato es una mujer y liberan presos políticos. Entonces, ¿sí había o no había presos políticos? ¿Y por qué liberarlos? Claro. Mira, entonces, ¿sí estamos hablando de una dictadura? mira, ¿O se lo preguntamos a los venezolanos que viven en México, en Estados Unidos, en Canadá, en otros países que celebraron la captura de Maduro? claro. Mientras aquí en México alguna corriente se oponía a la intervención de Estados Unidos. Una cosa es la intervención y otra es el fin, que a quién quitaron y por qué lo quitaron. Claro. Son cosas distintas porque mezclan la leche con la magnesia y piensan que es lo mismo y ahí están en la magnesia mojando la concha y luego comiendo como si fuera leche. ¿Sabes? Pues es que nos sacan varios temas en ese sentido, nos ponen varios ejemplos. Te los ejemplos. ponen en la mesa. Ya en su momento diremos qué pasa así frente a frente. Pero esos políticos hemos tenido incluso en México. No, a veces pues nos trasladamos a otros lugares que ni conocemos, ¿no? Sí, ya eso que el ejemplo que agarramos. Sí, no, es que ya son unos dictadores y unos totalitarios y la gente y no hay libertad de expresión y todo lo que pues escuchamos, que algunos comunicadores, bueno, pues se encargan también de difundir. Comentócratas. Pues sí, algunos mercenarios de la comunicación. Y pues hay que valorarlo y hay que decirlo como es. Pues en México, aunque aparentemente no tuvimos una dictadura en el pasado, pues había presos políticos. Aunque parece. Pues dicen que no, que éramos un país democrático, ¿no? Que tiene muchas características, pero bueno, pues hay que poner como ejemplo los estudiantes del movimiento del 2 de octubre, de Tlatelolco, que bueno, muchísimos fueron presos políticos. Pablo Gómez, que hemos hablado mucho de él, que está ahora en boga y en la escena, pues fue un preso político, era un estudiante. Don Gilberto Rincón Gallardo fue un preso político. Valentín Campa fue un preso político. El pintor David Alfaro Siqueiros y muchísimos otros nombres que no conocemos porque no eran famosos. Y también, bueno, sufrimos la desaparición forzada, los vuelos de la muerte en Guerrero, el combatir. Ese tema está tremendo. Claro. Está tremendo. Bueno, y por eso a veces no se explica que hace unos días la gobernadora pues le hizo un homenaje a Rubén Figueroa, ¿no? A quien creó la Brigada Blanca. ¿Viste? Sí, claro. Y luego... Pues yo no sé, es cuando no entiendes. ¿Cómo que no sabes? Sí sabes. No entiendes cómo es posible. Sí, eso es distinto. Que alguien en su sano juicio pueda hacer una atrocidad de ese tipo. Pero bueno, a veces el poder llega a cegar a la gente. Y bueno, pues en esa parte, regresando al tema, pues por supuesto que se padeció muchísimo. Fueron debilitándose poco a poco, ¿no? Pero después de la doctrina de seguridad nacional, vino el plano, la Operación Cóndor.
especialmente con el presidente Nixon y Gerald Ford, donde pues varios de los ejércitos, policías secretas, de todas estas dictaduras, pues generaron un plan para combatir a las guerrillas que surgieron, a los grupos subversivos, a los opositores, y fue una calamidad. Recordarás que en 1992 en Paraguay se encontraron los archivos del terror o del horror, donde estaba documentado toda la información de las atrocidades que se habían cometido durante las dictaduras. Y lo documentan. Claro, y quedó ahí. Sí, y queda, y luego la gente los encuentra y no es cierto, eso es... O dura unos años el efecto. Ajá, el efecto. Después dicen que no es tan grave, pues que ya pasó, o ni siquiera se acuerdan que sucedió, ¿no? Por eso es importante hablar de qué venimos, porque lo hemos insistido mucho. A veces, incluso los políticos de primer nivel te dicen que qué tiene que ver el pasado, que eso qué, ¿no? Que lo que hay que valorar es lo que está pasando ahora. Sí, por supuesto que es importante, pero hay que saber de dónde venimos. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así es, y qué nos precede. Y bueno, después de las dictaduras, vinieron los gobiernos de derecha en América Latina, que fueron un desastre, porque también hubo dictaduras de derecha. Hay que recordar a Alberto Fujimori y el Fujimarazo en 1990, pues cuando llega al poder y disuelve el Congreso, pero pues era de derecha, pues no que nada más los dictadores de izquierda, y fue un caos el gobierno. Hay que recordar que pues durante esa década que gobernó en Perú, pues hubo cancelaciones o expropiaron medios de comunicación, tuvo un asesor, Vladimir Montesinos, que bueno, pues era la mano de hierro, perseguía, sí, el que ejecutaba, asesinaba. Entonces, bueno, finalmente tuvo que renunciar Fujimori, huyó a Japón, después regresó, lo encarcelaron, pero era alguien que emergió de la derecha. Por eso, hacia finales del siglo XX en América Latina, pues viene todo este fenómeno de la izquierda, porque pues no nada más fue Fujimori, fue Carlos Andrés Pérez de Venezuela, justamente, que pues era un presidente democrático y de derecha y neoliberal, y que nacionalizó el petróleo y privatizó, y hubo una quiebra del sistema bancario. No sé si te suene familiar con... Sí, muy similar. Si encuentras alguna similitud, ¿no? Y bueno, pues también estuvo encarcelado Fernando Collor de Mello en Brasil, que después de la dictadura pues llega el gobierno y pues vote, ¿no? Y Brasil, además de las dictaduras, bueno, híjole, pues es bien complejo, porque además de Fernando Collor de Mello, que estuvo encarcelado, pues acuérdate que Ignacio Lula también, Dilma Rousseff también, Jair Bolsonaro actualmente pues está en la cárcel. Entonces es todo un proceso de estudio que tenemos que ver, y mucho lo que tuvo que ver en el derrocamiento de gobiernos democráticos, pues fueron intereses como el petróleo, los medicamentos, los lineamientos de los organismos internacionales, pues que marcaban o querían trazar una ruta de cómo debían manejar su política monetaria. Entonces, bueno, pues estamos ciertos que no hay mejor forma de gobierno que la democracia, donde todo el mundo pueda opinar, donde nadie sea censurado, donde la gente pueda expresarse libremente, y donde el gobierno no persiga opositores, no censure programas, o no censure columnas, o no censure nada de este tipo, que es lo que hemos padecido pues en América Latina y en México, hay que decirlo. Y sí, con todas sus letras y fundamentos, porque hay quien aparece en redes sociales hablando, hijo, no hombre, no sé si los has visto. Sí. Que dicen que hoy vivimos en una dictadura, o a quiénes. Sí, exactamente, que dan su opinión y que estamos actualmente viviendo... ¿Aquí? ¿En México? ¿En dónde? Sí. En las redes sociales hay unos expertos. Claro. No, híjole, me sorprende. Bueno, aquí todo el mundo puede expresar lo que quiere y lo expresa. O se lo expresan personas que pueden hacerlo desde sus teléfonos, sí, claro. Que pueden escribirlo, lo expresan políticos de oposición. Se han referido de todas las formas posibles al expresidente López Obrador, a la presidenta Claudia Sheinbaum, y pues no he sabido que alguien lo hayan censurado por eso. ¿No? Sí, digo, tuvimos
por ejemplo, en el pasado reciente, pues la demanda a la revista Proceso, cuando el presidente Fox y su esposa Marta Sagún, pues se sintieron profundamente agraviados y obtuvimos la aprehensión de Lidia Cacho, ¿no? Que fueron agentes. Pero es que esos políticos cuando llegan al poder, si eran de piel delgada, todavía se hacen de piel súper delgada. Pero eran el cambio, o sea... Pues eso es lo que le llamaron ellos, Claro. que era el cambio. Yo en mi momento, en ese tiempo todavía no me conocías. Claro, Yo lo advertí. no tenía el gusto. Sí, no tenías el gusto, yo lo Así advertí con ese cambio. En su momento yo lo advertí. Esto nos va a llevar... Yo lo dejé, la historia me fue dando la razón. Poquito a poquito, y ahí tienen los resultados. Sí, claro. Y pues había una persecución que también tenemos que decirlo con toda claridad. Hablamos del gobierno federal, pero pues hay que irnos a los gobiernos estatales, lo que está pasando en Puebla. La Bueno, ya me lo acusaron de hasta terrorismo, señor. Lo que está pasando en Campeche, o sea, Pero y son gobiernos, pues que son ya locales. Un informe, imagínate por ahí, no quiero decir el nombre, pero hay un informe que si vas a poder, si quieres ingresar al informe del gobernador, tienes que dejar número telefónico, correo, teléfono, todos tus datos ¿Pero para en que dónde? tengan acceso. Yo ahí te lo voy a dejar como tarea. Okay. Porque no sabe. ¿Dónde? Usted. Pues cuéntanos bien. Bueno, todas estas situaciones de las que venimos huyendo en México, pues están ocurriendo en algunos lugares. Y también es importante señalarlo, Sí. porque a veces se dice, no, ya no es como antes. Y sí, efectivamente hay muchos comunicadores que pueden decir lo que quieran, pero a nivel local o regional, pues pareciera que también están renaciendo los cacicazgos. Y que ello pues está provocando esta persecución que de ninguna manera sana en ninguna democracia, y parte de la información pues es eso. Sí, así es como lo estamos viviendo actualmente. Sí, es correcto. Paquito, Víctor Hugo, muchas gracias por el análisis, nos dejas una gracias. reflexión. Estaremos dándole seguimiento porque ahorita acabamos de dar, por ejemplo, una información relevante en relación a una advertencia que ha emitido la Federación de Aviación de los Estados Unidos. La alcanzaste creo que a escuchar. Referente a los vuelos comerciales, zonas en específico, incluyendo México, donde se les advierte que va a haber movimiento, puede cesar señal de GPS, sistemas métricos, digitales. Entonces esto es durante 60 días por movimientos militares en el espacio aéreo. Y esto trae también, pues, más bien debería traer un pronunciamiento, porque lo hace la advertencia el país vecino, el socio, Claro. y acá no estamos accionando. Que esto también va a mover piezas en la geopolítica local y de Sudamérica. Entonces estaremos muy al pendiente a ver qué es lo que se mueve o qué estrategia militar va a llevar a cabo el señor vecino en el espacio aéreo, o qué va a ejecutar en ese tramo de esos 60 días, porque la Federación Aeronáutica de los Estados Unidos ya advirtió que va a haber movimiento para que estén muy al pendiente de las redes sociales y de los comunicados oficiales. Es un comunicado oficial, es una organización gubernamental en los Estados Unidos, por eso lo fundamentamos. Si no hubiera sido un comentócrata señalando algo que no estaba fundamentado. Claro. Estaremos muy al pendiente de eso, y si hay tema, Paquito, ese tema te lo traes en específico que pudiera influenciar en lo geopolítico en la zona de México, Centroamérica y Sudamérica, porque va a mover piezas. Claro, ha sido un tema recurrente. La intervención no es nueva. Solo quien ha vivido con los ojos cerrados pues va a creer que empieza ahora. Llevamos décadas en ese sentido. En ese sentido. Claro. Víctor Hugo, muchas gracias por tu tiempo, amigo. Un placer. Gracias. Esto es Políticamente Incorrecto con Víctor Hugo, alias Paquito el Terrible. Sígalo en redes sociales, también a través de N79 News. Tiene su análisis político, tiene su columna. Por tanto, ahí síganlo en nuestras redes sociales. Ahí abrimos la conversación. Muchas gracias. Nosotros continuamos.